Luciana, arrancamos con una novedosa iniciativa que se conoció hace poco que tiene que ver con un centro de transferencia de residuos. Bueno, ¿cómo empezó a surgir esa idea que hace un año, fíjate vos que hicimos una nota, ya lo mencionabas, pero bueno, tardaron un poquito, ¿eh? Sí, la verdad que se tardó porque no es fácil encontrar un lugar óptimo para ubicarlo, tiene que ser un lugar estratégico donde sea cercano a los ciudadanos y cercano a los recursos que nosotros tenemos, como por ejemplo los camiones y cerca del corralón. ¿Por qué? Porque estos residuos que ingresen al centro de transferencias van a ser automáticamente destinados a la planta de residuos. No van a permanecer ahí. A medida que se vayan llenando los volquetes que van a estar dispuestos para recibir los residuos, esos volquetes van a ir dirigidos hacia la planta de residuos. Tampoco es fácil hacerlo en tan corto tiempo. ¿Por qué? Porque la idea un poco era primero indagar y hacer un relevamiento de las zonas críticas y problemáticas de la ciudad en donde tenemos hoy día microbasurales. No quiero decir microbasurales porque no están así, sino más bien lugares en donde se disponen los residuos de manera incorrecta. Por suerte pudimos hacer en un plano de la ciudad, identificar estos lugares conflictivos y la idea, bueno, es ir trabajando en conjunto con campañas de concientización, la limpieza de los espacios y poder brindarle al ciudadano un lugar donde poder ir a disponer estos residuos que quizás la recolección normal no recolecta, como por ejemplo residuos de escombro. Imagino que era la demanda de todos. Cuando te dicen, bueno, lleva al basural, queda muy lejos y terminan haciendo cualquier cosa, algunos de los vecinos irresponsables. Bueno, ¿cómo va a funcionar el sistema de este centro? Bien, el centro de transferencia va a tener un horario que todavía no se determinó porque eso se va a evaluar en función de lo que la ciudadanía demande o en función de los horarios que nosotros veamos que la ciudadanía puede ir a llevar los residuos. ¿Cuándo va a finalizar? Porque esto está todavía en construcción. Esto está todavía en construcción, no requiere de mayores, a ver, es una infraestructura que no requiere de mayores construcciones, se va a poner una oficina, Plataformas. una plataforma para donde va a ir el centro de reciclaje, donde van a ir las campanas para el material recuperable. Los volquetes van a ir ubicados sobre el ripio, sobre el suelo, o sea que más que poner ripio y afirmar el suelo no se necesita realizar. Y nada, eso es todo, digamos. Ubicar bien la zona de estacionamiento, porque va a haber una zona de estacionamiento para que los autos puedan ingresar. Y personal. Y personal, por supuesto, que indique a dónde hay que disponer los residuos. Los ciudadanos van a tener que tener un poco de paciencia al ingresar porque va a haber una sola persona que va a ir indicando dónde disponer los residuos justamente para que esto prospere y justamente para que a nosotros nos permita hacer una correcta diferenciación de los residuos, que no vayan todos a un mismo lugar. Bien, quizás no estás enterada, pero mañana va a ingresar un proyecto de un concejal no oficialista preguntando sobre si se hizo algún estudio de impacto ambiental en ese lugar. Bien, en realidad es una obra que no necesita un estudio de impacto ambiental porque no es, ahí no se van a, vuelvo a repetir, los residuos que se van a ingresar no van a ser orgánicos ni biodegradables, son todos residuos secos que no van a generar ningún inconveniente, ni dolores, ni de afectación en cuanto a roedores, y tampoco van a permanecer demasiado tiempo ahí. El movimiento va a ser continuo porque a medida que se llenen los volquetes se van a ir a disponer a la planta de residuos, por lo cual no es una obra que genere ningún impacto ni inconveniente en el entorno del barrio, ¿no? O de la zona donde va a estar ubicado. Clarísimo. Retrotraemos a esa nota que te decía hace un año, donde vos hablabas de un poco del desafío que tenía la gestión. Ustedes recién arrancaban, que era el tema del volumen del material o de los residuos inorgánicos. Bueno, ¿qué ha pasado con eso? Lamentablemente, con el tema del residuo inorgánico, orgánico digo, perdón, es un tema delicado. Recordemos que en el 2022 aproximadamente se retiró la recolección de orgánicos que había en la ciudad. Hoy en día volver con esa recolección es muy difícil por varios factores. Primero es el factor de recursos de movilidad, es decir, camiones. Hay que destinar un camión compactador exclusivo para lo que es la recolección de orgánicos. Y segundo, volver a incentivar a los ciudadanos para que se adhieran a este tipo de recolección, porque, a ver, una vez que nosotros pedimos que se haga la separación en origen, después nosotros con ese residuo tenemos que hacer algo.
No podemos hacer quizás lo que se vino haciendo el último tiempo antes de ingresar como gestión, es pedirle a la gente que separe y luego en la planta disponer todo junto. Nosotros tenemos que comprometernos a con el ciudadano, digamos, a realizar todo el proceso que corresponde. Es decir, una vez que yo tengo el residuo, tengo que tratarlo de alguna manera. En este caso, con el orgánico se realizaban pilas de compost. Bueno, la idea es poder, ahora en este año se va a incorporar un nuevo compactador, ese es el objetivo y eso esperamos. Bueno, la idea es poder destinar un compactador para nuevamente realzar lo que era la recolección de orgánicos y poder brindar de nuevo ese servicio. Está bien, ahí está un poco el interrogante, ¿por qué no se hacía una campaña? En realidad es porque no se está haciendo entonces esa diferenciación por ahora. Bueno, ¿y qué pasa con los inorgánicos, que son en realidad reciclables algunos de ellos? Sí, te diría que en gran porcentaje muchos de ellos son recuperables. Hoy en día se está haciendo una muy buena campaña, creo. Nos falta, siempre nos falta, porque en esto es así. Pero digo, hoy en día estamos aproximadamente en los 10.000 kilos de material por mes, entre cartón, botellas, todo lo que es latas, vidrios. Ahora empezamos a incorporar nuevas líneas de recuperación porque hay empresas que compran ese material, por ejemplo, botellas PET de aceite, que las tenemos que poner aparte de la botella PET común de gaseosa o de agua, el tetra, el telgopor, bueno, muchas líneas de recuperación que estamos dividiéndola toda en la planta de residuos. Esos materiales se entregan a una empresa de Rafaela y a un emprendedor local. Hay algunos elementos problemáticos. Me acuerdo que uno de ellos era las cubiertas. Bueno, ¿Qué otra cosa hay? la cubierta en la planta de residuos, aquel vecino que se acerca por ahí los fines de semana a disponer los residuos, podrá ver que estamos haciendo una diferenciación allá en la planta, las cubiertas van hacia un lado, las estamos acopiando. Estamos contactándonos con empresas que reciban ese material. No es fácil porque lleva un costo. Generalmente la logística del transporte de esos residuos no es amortizado por el que las compra o por el que las recibe, sino que las tiene que amortizar el municipio. Es toda una logística que no es tan fácil, pero lo principal y lo primero es iniciar en la separación. Hoy en día en la planta, el que puede ir a ver, va a ver que tenemos un montón de neumáticos. Lo que hace hoy en día la gente de allá de la planta es separarlo in situ, digamos. Se separa, llegan junto con el residuo de maleza y de chatarra, y lo que se hace es separar y ubicar de manera distinta. También eso es personal municipal. Por ahora no hay ninguna cooperativa trabajando como sucede en otras ciudades. No, por el momento son todo personal municipal que viene de años trabajando en la planta. Recordemos que antes se hacía una separación de residuos excelente. Con el pasar del tiempo y con gestiones que quizás no pusieron los recursos que se debían poner, eso se fue desgastando. Es así, esto es un trabajo continuo y no se puede, tiene que traspasar las gestiones. Esto es un trabajo a largo plazo. ¿Y el municipio saca algún rédito económico de esa separación? El rédito económico nunca se va a comparar con, o sea, el costo que valen los materiales nunca se va a comparar al costo que conlleva brindar el servicio. Eso es partiendo de la base en estos proyectos y en cualquier municipio y en cualquier entidad pública que se dedica a estos tipos de proyectos, siempre va o a salir derecho o a perder. Pero a ver, hablando en términos económicos puede ser, pero hablando en términos ambientales tenemos muchos beneficios y son más los beneficios ambientales que económicos, y eso es por ahí lo que las gestiones tienen que ver. ¿Qué va a pasar de acá en un futuro? ¿Qué van a hacer nuestras generaciones futuras? ¿Qué espacio les vamos a entregar a nuestras generaciones futuras? Porque recuerden que nosotros donde disponemos el residuo, esos son superficies que se van ocupando de residuos completamente que quedan inutilizadas. Está bien. ¿Hay una decisión política entonces en comprar una de esos vehículos que hacen falta entonces? Sí, la idea es incorporar un nuevo compactador, no te sé decir en qué tiempo, pero durante este año, y ya estamos sentados para planificar en cómo podríamos llegar a volver a recuperar el servicio de orgánicos. Bien, nos metemos en el complejo ambiental. Bueno, una decisión de este gobierno que fue directamente terminar con esa disyuntiva y esa polémica de qué terreno utilizar. En realidad la municipalidad tenía comprado un terreno, bueno, definieron directamente empezar a trabajar ahí.
Sí, exactamente. Se hicieron, bueno, nos tomamos un año, esto no fue una decisión apresurada y tampoco fue una decisión de una sola persona. Fuimos muchos, se hicieron muchas reuniones, muchas idas y vueltas con el personal de provincia, realizando todas las averiguaciones sobre ese primer lote que se había comprado, el que tiene los estudios aprobados, que tiene una audiencia pública realizada. ¿14 hectáreas o me Son equivoco? 26 hectáreas, 26. son Ahí está. 26 hectáreas, entonces bueno, en el lapso de un año bueno, se tomó la decisión de avanzar porque estaban todas las condiciones para poder avanzar. Creo que es una materia pendiente para la ciudad de Sunchales y creo que nos va a posicionar en un lugar como política ambiental pública en las primeras ciudades de la provincia. Recordemos que hoy en día hay muy pocos rellenos sanitarios en la provincia. Tenemos 390 y pico localidades y casi 400 basurales a cielo abierto. Y hoy en día es la tecnología que se utiliza a nivel país y a nivel Latinoamérica. El tema de las certificaciones que necesitaba, ¿están todas ya? Están todas. Ahora en esta primera etapa se plantea lo que son las obras hídricas, es decir, todo el alteo del camino y todo lo que conlleva a la obra civil de los drenajes. A partir de ahí, recién ahí se habilita la segunda etapa, que sería la construcción de la celda propiamente dicha, es decir, el relleno sanitario. Bien, recordame de cuánto fue el préstamo o en realidad es un aporte no Es reintegrable un aporte no del Ministerio reintegrable, de Ambiente. sí, de 298 millones que va a cubrir todo lo que Toda la sería primera etapa. la primera etapa, que serían las obras hídricas, y dentro del predio sería lo que es el cercado, la forestación y pozos de monitoreo de agua subterránea. Eso ahora se procede a una licitación. Sí, eso tiene toda una burocracia que hay que, digamos, son pasos que se deben realizar, de entrega de papeleo, realizar un pliego de licitación. Va a llevar un tiempito, un mes, 2 meses, diría yo, hasta que se termine todo lo que es el papelerío, pero sí. Y después, ¿qué plazo ustedes creen que pueden llegar a tener terminada esa primera etapa? Y son 6 meses mínimo. Bien. Después viene la segunda etapa. Vos decías que es una celda. ¿Qué es una celda? Una celda es, yo lo digo para que la gente lo entienda, pero en este caso no va a ser así, es una cava. Es un pozo, en este caso no va a ser así. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros vamos a tener que disponer el residuo en positivo, es decir, del nivel del suelo para arriba. Similar a como lo tiene construido Rafaela, que es de la superficie hacia arriba. Es una cava impermeabilizada, tiene varias capas de suelo impermeabilizante más una membrana de alta densidad que es la que permite que los lixiviados, si es que hay, no ingresen a lo que serían las napas o al suelo. Bien. Imagino que también se necesita infraestructura y personal. ¿Cómo están programando eso? Porque ya no estamos hablando solamente de los residuos de la ciudad de Sunchales, no sé si la gente por ahí conoce, pero en este caso el GIRSU habla de unas cuantas localidades más, ¿no? Sí, habla de unas cuantas localidades. Lo cierto es que en la práctica y va a ser muy difícil que las localidades puedan traer los residuos en su totalidad. No lo van a traer en su totalidad. La idea de este convenio que se firmó con provincia es, en una primera etapa, que Sunchales empiece a disponer sus residuos y hacer un trabajo muy fuerte en las comunas para que realicen el tratamiento de sus residuos in situ, es decir, en cada localidad, Claro. y traigan acá a Sunchales la menor cantidad de residuo posible y los residuos que ya no pueden recuperarse de ninguna manera. Fundamentalmente los orgánicos serían. Los orgánicos se va a trabajar in situ en cada localidad con compostajes domiciliarios o comunitarios. Sí estamos hablando de material por ahí seco que no se puede recuperar. Hay diferentes plásticos que no se pueden recuperar. Bueno, varios de esos residuos que no pueden ser recuperados. Lo cierto es que sí hay muchas, como te digo, hay muchas comunas, pero no todas en la realidad o en la práctica van a poder traer todo el residuo. Eso se va viendo a medida que se ponga en operación el relleno. Lo cierto es que el personal que tenemos en la planta de residuos está muy capacitado, lleva años capacitándose y trabajando. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 6 personas, ahora nosotros vamos a incorporar 2 más porque estamos desbordados con el material que recuperamos y en buena hora que sea así, de esa manera. La idea es que ese personal pueda dirigirse hacia el nuevo complejo ambiental, ya que el lugar, recordémosle a la gente, la planta de residuos, una vez que empieza a operar el complejo ambiental, se va a cerrar. Eso va a tener todo un proceso de saneamiento donde no se va a poder ir más a disponer residuos. Bien. ¿Y la infraestructura?
¿Qué va a necesitar La ahí? infraestructura va a ser un galpón, bueno, por supuesto se necesitan cuestiones básicas como la electricidad, pero va a tener un galpón donde va a ir instalada la maquinaria que ya está comprada. Esta maquinaria está en un galpón protegida en Humberto Primo. Ya está toda la cinta de clasificación, las prensas de alta densidad para el fardo donde se va a disponer luego en la celda, las prensas de plástico, cartón y demás. Todo ese material ya está comprado. Bien, no perdió, digamos, no quedó No, obsoleto y no. está Es en más, funcionamiento. tuvimos una visita hace poco para ir a corroborar que esté todo en condiciones y demás, y está todo en óptimas condiciones porque está protegido en un galpón, así que... Bueno, finalmente fueron a visitar también una empresa en Rafaela, quizás para evaluar alguna otra maquinaria o no. No, fuimos a visitar a Deisa más que nada para hacerles consultas técnicas a los profesionales de la empresa en cuestión de esto de si la maquinaria por ahí quizás a nuestros ojos estaba en buenas condiciones pero necesitaba alguna revisión, o la cinta que tiene una goma que es la donde se traslada el residuo por ahí se reseca o demás. Se hicieron todas las consultas técnicas y quedaron a disposición por supuesto de lo que necesitáramos en cuanto a asesoramiento, y también hicimos una recorrida por el taller para ver cómo se construyen y cómo se ensamblan esas maquinarias. Pero por el momento para ver maquinarias nuevas no. Bien, Más adelante quizás puede haber algo. pueda haber algo. Finalmente, porque el complejo ambiental produjo cierta polémica, creo que muchísima gente estaba preocupada por ver lo que sucedía o sucede en la planta de residuos. Realmente pueden quedar tranquilos que no va a ser por ahí un lugar donde los pájaros estén permanentemente buscando basura, roedores, alimañas. Bueno, el tema de la contaminación de las napas de agua. Bueno, a ver, volvemos, por ahí yo repito mucho esto y soy insistente, pero está bueno que me lo preguntes. Hay todo, es toda una obra de ingeniería, hay muchos profesionales que están involucrados en esto y hay muchos lugares y casos de éxito donde la gente, si está asustada, puede ir a ver. Uno de ellos, por ejemplo, es Firmat. Firmat es la planta melliza de lo que en su momento se debería haber instalado acá, porque yo siempre digo que en el 2019 hubo una gran oportunidad, 2018-2019, una gran oportunidad que el gobierno local perdió, que es poder realizar este complejo. En su momento Firmat avanzó con la misma planta melliza, el año pasado la pudimos ir a conocer. Ellos tienen la misma maquinaria y proceden de la misma manera en que nosotros vamos a proceder en el complejo de acá de la ciudad. Vos entrás, o sea, venís de la calle y ves y observás la situación y no te das cuenta que es un lugar donde se disponen residuos. ¿Por qué? Porque tienen una planta de reciclaje muy bien mantenida, en teoría vos trabajás con residuos secos y orgánicos, pero continuamente tenés que ir limpiando las maquinarias. Y por otro lado tenés una celda donde se disponen fardos de alta densidad que ya perdieron la mayoría del lixiviado en el galpón. Obviamente el lixiviado que se pierde se dispone en una cisterna, bueno, una cuestión de técnica, digamos, que no voy a entrar en eso, pero digo, son cuestiones que para que la gente no tenga miedo y no tenga ideas, hoy en día lo que tenemos en el lugar actual es un basural a cielo abierto. Si bien nosotros estamos haciendo todo lo posible para controlarlo, tenerlo saneado, evitar los incendios, hoy en día lo que se tiene allá es un basural a cielo abierto.